comunicaciones en reuniones científicas y es la autora de más de 100 artículos en revistas científicas y ponentes de más de 100 cursos en congresos médicos. Así que para mí es un honor presentar a la doctora Marta Crespo con el tema acceso al trasplante de candidatos hipersensibilizados en contexto e innovación terapéutica. Doctora Marta Crespo, bienvenida. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, extensa presentación. Y gracias por invitarme a estar aquí. La verdad es que después de la visita fallida en el año 2020, que nos pilló la pandemia a todos, también llegó a Colombia, ¿no? Pues la verdad es que es una gran oportunidad haber podido venir. Como no conocía Colombia y en el 2020 no pude venir, pues el verano pasado recorrí un poquito del país y me encantó. O sea que felicidades por este país precioso que tienen. Vamos a hablar algo, la intención sería conversar sobre el acceso al trasplante de candidatos hipersensibilizados. Aquí mis conflictos de intereses y la idea sería navegar un poco por estos 4 puntos, algunos de una manera bastante rápida y otros podemos pararnos un poco más y si no he visto también que tenemos un turno de preguntas al finalizar, o sea que ahí podemos comentar alguna cosa. ¿Qué es un candidato hipersensibilizado? Pues si nos remontamos a la historia del trasplante, todos sabemos que el primer trasplante con éxito se produjo entre gemelos univitelinos. Toda la parte técnica, quirúrgica, estaba francamente desarrollada en la primera parte del siglo XX, pero sin embargo los trasplantes no alcanzaban éxito por el problema de la incompatibilidad entre donante y receptor que desencadenaba rechazo. Y el trasplante entre gemelos y entre gemelas resultó un éxito, pero ya los profesionales involucrados en esos primeros trasplantes pensaron que el trasplante no podría seguir adelante con otro tipo de emparejamiento entre donante y receptor porque ya sabían que los anticuerpos podían generar problemas al receptor. Y de hecho, pocos años después de esos primeros trasplantes, y cuando se realizaron trasplantes pues, con donante fallecido y donantes no relacionados, pues encontraron en esta publicación del año 1966 que algunos receptores de trasplante perdían el riñón de forma muy rápida y pudieron ver que esos pacientes esto de tener 3 pantallas hace que yo solo puedo señalar una. O sea que se pueden centrar en la del centro en este momento, que esos pacientes que perdían los riñones eran pacientes que tenían lo que ellos encontraban, aglutinaban leucocitos y trombocitos y sobre todo eran individuos o mujeres que habían tenido embarazos previos o transfusiones, es decir, que muy pronto se empezó a ver la relación del desarrollo de anticuerpos con algunos eventos sensibilizadores. Y poquito después, en el año 1969, se estableció una recomendación de no realizar trasplante renal, sino se aseguraba una compatibilidad, o por lo menos la ausencia de incompatibilidad entre donante y receptor con una técnica clásica que es, como ven aquí, la técnica de citotoxicidad. Esta técnica de citotoxicidad, que es poco sensible, pero muy específica, nos ha servido para descartar hacer trasplantes que pueden conducir al fracaso. Por lo menos en la primera publicación del año 1969, en el 80% de los casos en los que se hacía trasplante con crossmatch positivo, el riñón se perdía de forma precoz. Y además esta técnica de citotoxicidad, aplicada no solo a la prueba cruzada con el donante concreto de este donante que nos surge por la noche, sino que esta prueba cruzada realizada con múltiples donantes de un pool general nos permitía establecer la potencial compatibilidad de un candidato que estuviera en la lista de espera. Sin embargo, este tipo de prueba, como ven allí en la parte derecha de la diapositiva, al hacer crossmatch con 30 o 60 células de diferentes donantes potenciales, se establecía un porcentaje de PRA, de panel de anticuerpos reactivos, que ustedes conocen bien, y eso dependía de lo que estuviera representado el antígeno entre las células de los diferentes donantes. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque basándonos en esas pruebas, en esa crossmatch con diferentes células de donantes, en ese panel de anticuerpos reactivos, se establecieron los primeros programas para acceder al trasplante a candidatos
sensibilizados. ¿Y qué se consideraba sensibilizados? Pues se consideraba aquellos pacientes que tenían un PRA por citotoxicidad superior al 90% en España. Eso quería decir que basándonos en esa prueba de PRA por citotoxicidad se suponía que solo 1 de cada 10 donantes iba a ser compatible. Lo mismo, o bueno, parecido en Estados Unidos, pero con un PRA umbral del 80%. Y en el caso de Eurotransplant, que es lo que aparece en el centro de la diapositiva, desde el primer momento se estableció que el dintel era el 85%. Sin embargo, los profesionales de Eurotransplant lo que hicieron fue no aplicar ese dintel basado únicamente en el panel o en la placa que tenemos con las diferentes crossmatch con diferentes donantes, porque esos donantes con los que estamos cruzando en el panel para un paciente que está en lista de espera depende de cada laboratorio. De manera que los profesionales de Eurotransplant, como les decía, lo que vieron es que el mismo suero en diferentes laboratorios de los diferentes países que componen Eurotransplant podía producir un PRA por citotoxicidad que oscilaba entre el 5 y el 80%, como dice ahí en el texto. Con lo cual no parecía muy lógico que aplicáramos lo que salía simplemente de montar esa placa. Lo que realmente es interesante es que nosotros identifiquemos cuál es el anticuerpo que se detecta en la placa, contra qué antígeno va dirigido el anticuerpo de ese paciente y cómo de frecuente es ese antígeno en el pool de los donantes. Y en el pool de los donantes que uno tiene, ustedes los que tienen en Colombia, nosotros los que tenemos en España, Eurotransplant los suyos. Y es posible que conozcan bien ya esta calculadora virtual en la que pasamos de decir que si uno tiene 4 crossmatch positivos de 30, tiene un porcentaje del 15% del PRA, y pasamos a decir que si un individuo tiene anticuerpos anti-HLA A2, que es frecuentísimo en la población blanca europea, pues resulta que tiene anticuerpos frente a prácticamente el 50% de los posibles donantes. Y esto es mucho más informativo. Y este resultado o este dato lo podemos obtener aplicando las técnicas de citotoxicidad, que decía antes son poco sensibles pero muy específicas, o podemos aplicar esta calculadora virtual a la información que obtenemos del estudio de anticuerpos con inmunoensayo con Luminex. De manera que, bueno, pues vamos a tener probablemente números diferentes, porque no es lo mismo el anticuerpo que reacciona con la citotoxicidad que el anticuerpo que reacciona con la bola que tiene antígeno purificado en su superficie. En todo caso, lo que tenemos que saber es con cuántos potenciales donantes tiene incompatibilidad mi candidato a trasplante y con qué técnica lo he obtenido para poder así decidir cómo voy a darle oportunidades a mi paciente. Y aplicando la calculadora virtual, y la mayor parte de los países hoy en día aplicando también el uso de estos test de inmunoensayo, lo que se ha hecho ha sido modificar los dinteles para considerar a los pacientes hipersensibilizados. De manera que tanto en España como en Estados Unidos los programas de acceso a hipersensibilizados se centran en aquellos pacientes que tienen anticuerpos por encima del 97%, aunque Eurotransplant sigue aplicando… Ahora ya me perdí. No, pues voy fatal. ¿Puedo echar hacia atrás, por favor? ¿Hacia atrás? Hacia atrás, hacia atrás. Bueno, Eurotransplant, como ven en el centro, no ha modificado su dintel porque tiene una manera de trabajar específica, y luego hablaremos de cómo trabaja el programa de acceso a hipersensibilizados de Eurotransplant. ¿Y por qué se centran en este tipo de pacientes? Pues evidentemente, y es intuitivo para todos, que estos pacientes tienen menos posibilidad de acceder a un trasplante compatible. Y aquí lo ven en esta revisión del grupo o de los datos de Eurotransplant, revisando unos 20.000 pacientes trasplantados entre 2016 y 2020, pues ven la tasa de probabilidad de trasplantarse. Si uno tiene una tasa de anticuerpos entre 0,1 y 50%, el 77% de probabilidades de haberse trasplantado durante el periodo de seguimiento, pero si el candidato tiene una tasa de anticuerpos de 99 o 100%, la probabilidad de acceder al trasplante es del 6% dentro de un área y con un programa de acceso a hipersensibilizados que es francamente bueno.
Con lo cual, lo que nosotros tenemos que conocer es qué oportunidades le podemos generar a nuestros pacientes, y por eso quería compartir con ustedes estos dos casos para ver cómo los resolveríamos cada uno de nosotros en nuestro contexto, y yo les contaré cómo lo hemos hecho nosotros. A la izquierda ven la historia de Isabel. Esta mujer tiene o tenía 46 años en el año 2010. Era una paciente con un lupus, que eso genera ciertos desafíos cuando uno realiza los estudios con técnicas de citotoxicidad. Grupo 0, lo cual también complica un poquito más el acceso al trasplante, con un PRA entonces medido por citotoxicidad, porque no estaba estandarizado del todo el estudio con single antigen en el año 2006, que es cuando yo empecé a conocerla, y un PRA calculado ya aplicando Luminex del 100%. Ella había tenido un primer trasplante entre el 89 y el 2001, un buen trasplante que había durado bastantes años, pero había vuelto a la lista en el 2001, y cuando yo fui a trabajar al Hospital del Mar en el año 2006, pues seguía en lista de espera. Se le había llamado en algunas ocasiones para trasplantarse, pero los crossmatch estaban positivos, a saber lo que el lupus estaba interfiriendo en alguna de esas pruebas. El caso es que ella seguía en lista de espera. ¿Y qué opciones tenemos para ella? ¿Qué le podemos ofrecer? Es una mujer joven que ha tenido un primer trasplante con éxito y que lleva muchísimos años esperando. Y luego tenemos este otro joven, Kevin, 26 años, empezó diálisis en el 2018, se trasplantó en el 2021, sufrió una pérdida precoz nunca muy bien explicada, no claramente inmunológica, pero la verdad es que después de volver a diálisis hizo un síndrome de intolerancia al injerto, quedó hipersensibilizado, con un PRA calculado del 100%, grupo 0 también, y lleva en lista desde el año 2021. Menos tiempo, un chico de 26 años. ¿Qué opciones le podemos dar? Pues yo creo que una manera de trabajar es aplicar un algoritmo y aplicar una sistemática con este tipo de pacientes para uno no perderse. ¿Y por dónde empezaría el algoritmo? Que es un algoritmo en el que trabajamos con algunos compañeros hace unos años y que es muy semejante al publicado por el grupo Engage de SOT ahora recientemente también. Yo creo que lo que hay que hacer es primero documentar bien el grado de sensibilización del paciente y a qué responde. No es lo mismo algún paciente que cuando uno hace el estudio con single antigen, un varón de 70 años, nunca trasplantado, nunca transfundido, entiendo que nunca embarazado, que tenga de repente 97, porque sabemos que hay algunas bolas que nos dan alguna reactividad falsa. Es decir, que uno tiene que interpretar los estudios de acuerdo a la historia del paciente, como una creatinina de 5 no es lo mismo en un paciente que está en diálisis que en un paciente que hace una semana tenía una creatinina de 0,8, evidentemente. Pues esto es exactamente igual. Y una vez entendido bien los estudios y los resultados de los estudios del paciente, entonces tenemos que pensar si realmente es un paciente hipersensibilizado. Yo creo que en todos los pacientes deberíamos hacer algo semejante, pero en estos, con más razón, hay que empezar el trabajo por el trasplante renal de donante vivo. Es decir, ¿dónde está tu donante compatible? Pues lo más probable que esté entre tus hermanos, porque ya sabemos que nuestros hermanos tenemos la probabilidad de que sean 100% idénticos a nosotros, lo cual no quiere decir que siempre vayamos a tener un hermano HLA idéntico, pero tenemos que intentarlo y tenemos que explorar. Y a veces no tenemos un hermano HLA idéntico, pero tenemos un hermano con pocas incompatibilidades, y con esas incompatibilidades a lo mejor el paciente el candidato no tiene anticuerpos, o es una incompatibilidad con un anticuerpo de bajo MFI, bajo cantidad de anticuerpos circulantes, que a lo mejor podemos manejar bien, con lo cual es algo que debemos plantearnos. Y si no son los hermanos, son los primos o la gente cercana. Hay que trabajar en ello. Y eso es lo que yo empecé con Isabel en el año 2006 cuando llegué al Hospital del Mar. Isabel me dijo, no, yo a mis hermanos no pienso hablar con mis hermanos, yo no, si ellos me dicen, pero si no me dicen, pero tal. Y entonces, bueno, pues ahí quedó parada la cosa, y hemos ido trabajando con muchos pacientes en el mismo sentido. Y luego a veces no encontramos un donante que sea compatible entre los hermanos, las personas cercanas, pero ni siquiera es incompatible con unos anticuerpos de baja intensidad, sino que a veces es completamente incompatible. Bueno, da igual, podemos intentar realizar un trasplante renal cruzado. Es verdad que el paciente que tiene muchos anticuerpos dentro del trasplante renal cruzado no es lo más fácil,
pero si abrimos todas las puertas a todos nuestros candidatos hipersensibilizados tendremos mayores oportunidades. Y si resulta que no tenemos un donante vivo, que el programa de trasplante renal cruzado no nos ofrece solución, bueno, pues hay que mirar al trasplante de donante fallecido, y eso pues probablemente dentro de programas especiales que nos faciliten, porque de forma espontánea va a ser difícil que con nuestros órganos locales vayamos a resolver los problemas de los pacientes hipersensibilizados. Con lo cual, como les decía, la compatibilidad es más probable entre hermanos y el resultado del trasplante entre individuos que tienen, aquí estos son datos antiguos, son de New England del año 2000, pero bueno, muestra el resultado, la supervivencia de un injerto cuando se realiza un trasplante con un donante que tiene 6 matches. Hoy en día tendríamos que hablar de muchos más, de 12, porque incluimos muchos más antígenos, ¿no? Y la supervivencia, como ven, es mucho mejor que cuando hay incompatibilidades entre donante y receptor, pero además introduce el concepto del match fenotípico. Nosotros teníamos una paciente que ha estado, pues no sé, también como 8 o 9 años en lista de espera, hipersensibilizada, 100%. Entre los hermanos se presenta como candidata a una hermana. Nuestra paciente es de origen marroquí y su hermana está en Marruecos. Y hacemos el estudio. No son idénticas, pero la hermana es homocigota para varios antígenos HLA y la verdad es que no tiene ni una incompatibilidad. Esto nos ocurrió justo antes de la pandemia. La pandemia nos paró todo, pero el año pasado pudimos hacer el trasplante. O sea que esta mujer llevaba esperando un montón de años y tenía una hermana que no era idéntica, pero que era fenotípicamente, no incorporaba ningún mismatch, con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta. Y nosotros en el Hospital del Mar somos especialmente positivos con respecto a los hermanos HLA idénticos, porque nuestra primera paciente trasplantada en el año 1979 de su hermana idéntica sigue con su riñón funcionante, con lo cual es verdad que algunos riñones pueden realmente durar mucho tiempo cuando la compatibilidad es alta. Y si no, pues hemos tenido otras parejas en las que no existía un grado de compatibilidad razonable y nos hemos ido al trasplante renal cruzado. El trasplante renal cruzado en España, yo creo que somos muy buenos en realizar trasplante renal de donante fallecido. Estamos mejorando en realizar trasplante renal de donante vivo, pero no somos los mejores en eso. Me refiero que los números no son tan elevados. Para tener un buen programa de trasplante renal cruzado, uno tiene que introducir en ese programa muchísimas parejas para intentar conseguir opciones para los pacientes o para aquellas parejas que tienen incompatibilidades. Pero es verdad que dentro del programa de trasplante renal cruzado pues también se pueden realizar trasplantes en pacientes que tienen una sensibilización alta, como ven ahí. Porque este es un estudio ya algo antiguo, que es del año 2005, es una revisión de Seyev en Estados Unidos y muestra las probabilidades de trasplantarse, de obtener un riñón compatible dentro del programa de trasplante renal cruzado, y esto está ajustado por el número de individuos introducidos en el programa. Si hablamos de 100 parejas introducidas en el programa, que es más o menos como está funcionando España ahora con Italia y Portugal, no creo que no llegamos a 100 parejas cada vez, pero bueno, o con 250 parejas incorporadas al programa o con 1000 parejas. Pues si nosotros miramos por ejemplo a Isabel, a nuestra paciente Isabel, pensemos que tiene un donante 0 y ella es 0 y tiene un PRA por encima del 80%, pues nos dice que con 100 parejas tiene el 3% de probabilidad de obtener un riñón compatible. Es verdad que esto es bastante optimista porque está hablando de mayor de un 80% y nosotros sabemos que Isabel tiene un 100% de anticuerpos, con lo cual probablemente sus probabilidades son menos. Pero os cuento, Isabel en el año 2006, aunque hablé mucho con ella, no estaba por la labor, pero en el año 2009-2010 vino su hermana más joven, que en ese momento tenía como 28 años y que estaba decidida a ser su donante. Estudiamos a su hermana y no era compatible, pero los padres debían ser de un pueblo de Extremadura, estaban medio relacionados y eran casi idénticas. Tenían una sola incompatibilidad. Y esa incompatibilidad era el DRB1-0103, que aparece aquí, con una intensidad en el panel del antígeno aislado de 16.000. ¡Oh! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Isabel?
¿La trasplantamos de su hermana sin desensibilizar? ¿Alguien levanta la mano? ¿Me ayudan a decidir? ¿Alguien levanta la mano a favor de esta opción? B, trasplante de su hermana con desensibilización. Aquí ya tengo algunos amigos, ¿vale? Buscar otro donante vivo. ¿Alguien levanta la mano o no? Porque si no cuenta, nadie busca otro donante vivo. Hay que buscar siempre, siempre sin descanso. Trasplante renal cruzado. Vale, yo también me gusta. O vamos a la lista de donante fallecido en programa para hipersensibilizados. ¿Alguien opta por esta última opción? Ahí tenemos un compañero, un plan B. Vale, yo creo que en estos pacientes hay que optar por todo. Hay que buscar otro donante, sí o sí. Este hermano, yo sabía que había un hermano que era HLA idéntico, porque antes del primer trasplante se habían tipado todos. Y aunque la tipificación en aquella época no era estupenda, para ver si se es idéntico, ¿no? Era bastante fácil, pero aquel hermano no venía. Y yo no puedo presionar a un hermano, ni tampoco le puedo decir a ella, sé que uno, si yo le decía, tus hermanos si vienen, hablamos con todos. No, pero los hermanos no venían, solo venía la hermana joven, ¿no? O sea que hay que buscar a otro, en este caso lo intentamos, no funcionó. Y luego, claro, entrar en el cruzado. En ese momento estaba empezando el programa de trasplante renal cruzado en España y el programa de hipersensibilizados que tenemos en este momento nació en el 2015, con lo cual no eran opciones muy válidas en ese momento. Y de Kevin sí que os cuento que no hay donantes. Kevin no sé si es de Colombia o así, o sea que llevaba, no, que se había ido allí, que no tenía familia en España, me refiero. No, que la familia no estaba. No, que no es lo mismo alguien que está radicado allí de toda la vida y tiene sus hermanos, sus padres, no sé qué, él estaba solito, ¿no? O sea que no había donantes vivos. Vale, entonces ahora quiero hablar del programa de trasplante para hipersensibilizados y luego os cuento qué ha pasado con Isabel y con Kevin. Los programas para hipersensibilizados funcionan cuando son programas en los que se comparten los órganos. Como decíamos antes, a nivel local no vamos a resolver esto. Y hay varios programas. A mí el que me parece que funciona mejor es el programa del Acceptable Mismatch de Eurotransplant. Ya lo dije al principio. Es un programa que se basa en identificar antígenos aceptables. Y tiene un montón de años de historia. Los otros dos que aparecen ahí, de Estados Unidos, de España, hay también el de Scandia Transplant, hay varios. En general, la filosofía de estos otros programas es completamente la contraria. Identificar los antígenos que no quiero aceptar, los inaceptables. Y aunque parece lo mismo, son cosas diferentes. Aquí vienen un poco las reglas del juego del programa de Eurotransplant. Lo que ellos piden es que los pacientes estén bien estudiados en cualquiera de los países de Eurotransplant, que al finalizar, si el paciente cumple todos estos criterios, se mande un suero al laboratorio centralizado que está en Leiden, en Holanda, para todo Eurotransplant. Y lo que se hace es una lista de antígenos aceptables, como decía. Cómo se testa ese suero y se identifican las células que son siempre negativas. Y además se listan como aceptables también pues, los antígenos propios del individuo, es decir, que se hace una lista de todos esos antígenos que no supondrían un problema para el receptor. Y con eso y con una calculadora de probabilidad de acceder al trasplante se listan los pacientes. La realidad es que ellos han obtenido unos resultados desde el punto de vista de supervivencia del trasplante muy buenos. Si lo ven en la gráfica, la línea azul. La línea azul es la del resultado de los trasplantados con un PRA por encima del 85%, pero bien estudiado, la supervivencia a 10 años y, como ven, es comparable a la de pacientes que no están hipersensibilizados, que debería ser realmente nuestro objetivo cuando podemos. Sin embargo, ellos ya se dieron cuenta hace tiempo que hay un porcentaje importante de estos pacientes en el mejor programa, desde mi punto de vista, que hay en el mundo. Hay un 35% de individuos que no encuentran un donante compatible a pesar de este programa colectivo. Y lo que hicieron fue proponer un programa en el que a nivel de diferentes países de Europa que no están en Eurotransplant, es decir, contar con nosotros, con España, con Francia, con Turquía, donde hay otra diversidad genética, podría mejorar el acceso al trasplante para algunos de estos pacientes.
¿Qué hicimos nosotros? Pues a pesar de que yo dije que me gustaba más el de Eurotransplant, la verdad es que en España se trabajó en el otro programa, que es en lo que han trabajado la mayor parte de los países, y se puso en marcha este programa de acceso a hipersensibilizados en el año 2015. ¿Por qué? Porque teníamos un programa, y ayer lo hablaba con el doctor Paredes, pues que era un desastre. Era un programa para hipersensibilizados, para aquellos con su PRA por citotoxicidad, aquella técnica antigua, por encima del 90%, que se basaba en que apareciera un donante con mucha identidad a nivel de antígenos HLA, y otro plan paralelo, el Plan Nacional de Intercambio de Sueros. Unos laboratorios mandaban sueros a otros y se suponía que en el medio de la noche, cuando había una oferta, el inmunólogo, aparte de montar el cross-match de los donantes, de los receptores locales, montaba esa placa y se veía si había alguno de ellos compatible, entonces se enviaba el riñón. Bueno, la verdad es que era poco práctico y, como ven aquí, la verdad es que se realizaron 183 trasplantes de un total de 41.000 trasplantes realizados en España entre el año... en algún lado lo debo poner. Vale, o sea, malo, muy malo. Una tasa de trasplante del 0,3, o sea que eso ni daba solución a los pacientes y era muy poco eficiente. Con lo cual se puso en marcha este programa. Con todas estas características que ven aquí, y no vamos a entrar en todas ellas porque es imposible, pero la idea fue que un buen número de programas del país participaron. Andalucía no participó desde el principio porque había empezado con un programa propio previamente y la verdad que estaba funcionando muy bien. Y se trataba de que cada donante que se generara entonces de muerte encefálica se ofertaría para los pacientes que estuvieran listados en el programa con un PRA calculado, como ven allí, por encima del 97%, teniendo en cuenta los antígenos A, B, C, de RBeta1 y de QB1, y que llevaran más de un año en diálisis. Con esto se consiguieron unos resultados que no estaban nada mal. En 2 años la tasa de trasplante fue del 25%, un 12,7% por año. Comparado con lo que les enseñaba antes, pues nada que ver, realmente habíamos mejorado. Sin embargo, queríamos seguir mejorando, con lo cual lo que hicimos fue animar a otros programas del país a unirse al programa completo, ofrecer donantes del grupo 0 a receptores que no fueran del grupo 0 en el caso de receptores que llevaran más de 48 meses en diálisis hipersensibilizados sin obtener un donante compatible, y se empezaron a aceptar también los donantes en asistolia controlada, que es en lo que ustedes van a trabajar, por lo que acabo de oír, en los próximos meses. Aún así, como ven, la tasa de trasplante fue muy buena para los pacientes con un PRA del 98 y 99% y peor para los pacientes con un PRA del 100%. Piensen en mi paciente Isabel, las posibilidades dentro del programa que ni siquiera existía, porque estábamos nosotros hablando del año 2010. Aquí ven un poco pues los resultados del programa. Por aquí tengo trasplantados dentro del programa. Bueno, pues se han hecho 1.017 trasplantes, siguen en el programa 530 y el año pasado tuvimos la oportunidad de revisar los resultados y lo publicamos en Transplantation, una supervivencia de paciente y del trasplante al año razonables, pero lo que destacamos claramente es que dentro del grupo del 100% había muchos más pacientes no trasplantados y que no habían conseguido su objetivo más que los trasplantados. Con lo cual empezamos también a modificar, cada año nos reunimos y vamos haciendo pequeñas modificaciones para mejorar la eficacia. Y entre ellas, bueno, pues fue aceptar mantener un PRA calculado por encima del 97% aunque se realizara desensibilización a un paciente y sus anticuerpos cayeran por debajo de eso, porque si hacemos desensibilización los anticuerpos bajan y el paciente sale del programa, no tiene oportunidades. Con lo cual estamos trabajando en mejorar el acceso de estos pacientes. Obviamente no somos los únicos que nos hemos dado cuenta que los pacientes hipersensibilizados con muy alta tasa de anticuerpos son los que tienen muy pocas oportunidades. Aquí lo ven también. Este es un análisis de los datos de Estados Unidos, del CAS, del Kidney Allocation System, y se ve que los pacientes que tienen, bueno, pues a partir del 99 y si uno ya va por decimales, cuanto más se acerca al 100%, más dificultad para conseguir un donante compatible. Con lo cual, los programas nos dan respuesta, los hermanos nos dan respuesta, seguro.
Los programas nos pueden dar respuestas, el trasplante renal cruzado dependiendo de cómo funcione nuestro programa, pero es verdad que hay pacientes que no consiguen acceder al trasplante y entonces tenemos que plantearnos que la desensibilización tiene que ser una oportunidad también para nuestros pacientes. Y tenemos que saber de qué hablamos cuando hablamos de sensibilización, porque sabemos claramente que podemos trasplantar a algunos de nuestros pacientes con anticuerpos y que esos anticuerpos, no todos los anticuerpos van a generar el mismo problema o hay el mismo riesgo de rechazo. De hecho, pues en esta publicación que ven aquí, pues pacientes que se trasplantan, lo que dicen es un bajo crossmatch positivo y muchas veces si es solo con células B, pues la verdad es que no hay impacto en cuanto a la supervivencia del injerto. De hecho, nosotros en nuestro centro también revisamos nuestra experiencia. En un momento, esto lo revisamos más o menos en 2018, hasta entonces, revisando los pacientes que se habían trasplantado entre 2006 y 2014, entonces el estudio con antígeno aislado no era sistemático en todos los pacientes, de manera que trasplantábamos a algunos pacientes sin saber que realmente tenían anticuerpos en el momento del trasplante, que es lo que nos ha pasado durante muchos años. Habíamos trasplantado un 10% con anticuerpos donante-específicos. ¿Y cómo les había ido? Pues resulta que a algunos les había ido regular y a otros les había ido bien, a pesar de que todos tenían anticuerpos preformados. Pero en algunos de ellos los anticuerpos desaparecían o aparecían controlados por la inmunosupresión después del trasplante y eran aquellos que tenían anticuerpos con un MFI por encima de 5.000. Hay otras publicaciones que encuentran un umbral semejante. Es decir, que si tengo anticuerpos con un MFI elevado, las cosas o el impacto en la supervivencia o en el desarrollo de rechazo es claramente más importante. Así que para esos pacientes que tienen anticuerpos más importantes, ¿qué debemos hacer? Debemos desensibilizar, pues este es el análisis y la revisión realizada en Estados Unidos de múltiples centros de allí, con un número de receptores de trasplante de donante vivo, más de 1.000 receptores de trasplante de donante vivo, sometidos a trasplante después de desensibilización. Y lo que ven en Estados Unidos es que siempre hay mejoría en la supervivencia del paciente al trasplantarlo después de desensibilizarlo. Y el impacto más importante en supervivencia pues depende un poquito de la intensidad de los anticuerpos. Y los anticuerpos los detecto con la citotoxicidad esta, poco sensible pero muy específica, con la citometría de flujo o con el Luminex. La verdad es que, para ser sincero, esto es lo que encuentran en Estados Unidos, esto es lo que encuentran también en Corea, mejoría en la supervivencia con respecto a quedarse en diálisis esperando un trasplante, pero sin embargo el mismo análisis en el Reino Unido no mostró mejoría en la supervivencia, tampoco peor supervivencia. Probablemente esto tiene que ver pues, con el tipo de diálisis, de diálisis, la calidad de la diálisis que se realiza en cada país, el tipo de donante del que procede el órgano que voy a poner a una persona a la que desensibilizo, es decir, que hay mucho que comentar ahí. Lo que sabemos es que las pautas de desensibilización más extendidas son estas dos que ven aquí, la de recambios plasmáticos con gamma-globulina policlonal y rituximab, o la de rituximab con inmunoglobulina policlonal. La verdad es que la de arriba es la más extendida y lo que se ve es que también en la experiencia de Estados Unidos la supervivencia del paciente es mejor que quedarse en diálisis, pero la supervivencia del riñón es peor que si el paciente recibe un riñón compatible. Por eso hay que buscar a los hermanos, porque es la mejor opción. No es que un riñón compatible es el que más vida y mejor oportunidad le va a dar al paciente, pero si no hay, bueno, pues a lo mejor hay que asumir esta posibilidad. Y también sabemos que a los 5 años, la mitad de los pacientes que se trasplantan con un trasplante HLA incompatible desensibilizados tienen rechazo crónico. Volvemos a Isabel. ¿Qué hicimos con Isabel? Pues a Isabel, que llevaba un montón de tiempo esperando y que no teníamos el programa nuevo de acceso a hipersensibilizados en lista de espera, al final decidimos trasplantarla de su hermana con ese anticuerpo donante específico muy elevado. ¿Y qué pasó? Pues durante el primer año nos pasó de todo. Evidentemente hizo un rechazo mediado por anticuerpos precoz, la tratamos y lo resolvió.
A los 3 meses le íbamos a hacer una biopsia de protocolo, y la biopsia de protocolo se convirtió en una biopsia por indicación porque hizo una proteinuria importante, la volvimos a tratar. Isabel no os he dicho, pero vivía con un catéter permanente porque ya no tenía acceso vascular, que fue otro factor que nos hizo decidirnos a trasplantarla de su hermana incompatible. Y en verano, después de haberla tratado 2 o 3 veces para frenar el daño humoral, decidimos quitar aquel catéter que era tremendo. Con lo cual, a partir de ahí, pues seguimos tratándola con rituximab y con inmunoglobulina policlonal cada cierto tiempo, pero ya sin recambios plasmáticos. ¿Y qué os digo? Que han pasado 14 años del trasplante, ¿vale? Isabel tiene una glomerulopatía crónica del trasplante, un rechazo crónico desde el mes 3 post-trasplante, pero el riñón de su hermana de 28 años ha sido capaz de aguantar todos estos envites de la vida. Evidentemente no creo que sea el riñón de las otras hermanas que os enseñé antes, que dure 45 años, pero Isabel lleva 14 años fuera de diálisis, quejándose por todo, porque ya es así, pero feliz y trabajando y activa. Con lo cual, bueno, pues creo que esto nos ha permitido aprender cosas. Y han aparecido muchísimos más fármacos para desensibilizar, pero la realidad es que son todos experimentales menos los que he mencionado antes. Y no voy a entrar en los nuevos, solo voy a entrar en este, porque hemos tenido la oportunidad de participar ahora en el ensayo clínico con este fármaco, que me imagino que habéis leído sobre él, imlifidasa. Imlifidasa es una enzima que produce el Streptococcus pyogenes para atacarnos, ¿vale? Lo que hace es disolver los anticuerpos, los hace ineficientes y de esa manera nos puede infectar y nos puede hacer mucho daño. Bueno, pues lo que ha hecho una empresa sueca ha sido trabajar con esta enzima y convertirla en un fármaco, de manera que si se le da a pacientes que tienen anticuerpos IgG, el fármaco lo que hace es romper esos anticuerpos, hacerlos inefectivos. Conocéis probablemente la primera publicación en New England Journal of Medicine del año 2007, de los primeros 25 receptores de trasplante renal que recibieron un trasplante HLA incompatible, una parte de ellos en Suecia, la otra parte en Estados Unidos, y ahí se ve un poquito lo que publicaron entonces: 6 meses de seguimiento, una pérdida del injerto, 10 de los 25 habían tenido rechazo mediado por anticuerpos. ¿Cómo funciona el fármaco? Pues yo, si queréis, os cuento la historia de Kevin, ¿vale? Porque esta ha sido la oportunidad para Kevin. Nos ofrecieron participar en el estudio y, para seros sincera, yo, cuando nos lo ofrecieron la primera vez, la imlifidasa lo que hace es, como os he dicho, romper, disolver todos los anticuerpos IgG, con lo cual tú no puedes administrar a tu paciente timoglobulina al mismo tiempo, ni rituximab, ni todas estas cosas que nosotros utilizamos cuando tenemos un paciente hipersensibilizado. Con lo cual lo que proponía el sponsor era una dosis de esteroides altísima, que a mí personalmente me asustó. Y pensé, no sé, esto es demasiado. Pero luego la verdad que algunos compañeros de Barcelona que entraron en el estudio empezaron a hacer algún trasplante y dijimos, bueno, pues vamos allá. Y participamos. Es un ensayo clínico, poco ensayo clínico, porque todos los pacientes que entran van a recibir el fármaco, y el brazo control es un brazo control de una cohorte paralela que se trasplanta en el mismo centro para ver el manejo asistencial de los pacientes. No es que un paciente se desensibilice de una manera y otro con imlifidasa. En ese sentido sí que hay un ensayo clínico en Estados Unidos, que ese yo creo que nos aportará información. Pero este otro nos ha permitido familiarizarnos con el fármaco y ver cómo funciona. Pues aquí veis, está orientado a pacientes que tengan 99 o 100% de anticuerpos. La idea es hacer un delisting. ¿Qué es el delisting? Pues el delisting es, yo tengo toda la tasa de anticuerpos de mis pacientes, pero como sé que unos son más importantes que otros o más dañinos que otros, lo que voy a hacer es quitar aquellos que son menos importantes. Y ahora lo veremos. En nuestro caso, lo que nuestro equipo decidió fue seleccionar a pacientes, sobre todo, que tuvieran muchos anticuerpos anti-HLA de clase 1 y menos de clase 2, porque los anticuerpos anti-HLA de clase 1 se manejan mejor y se pueden controlar post-trasplante. Los de clase 2 de alto MFI son más complicados. Y al principio pensamos en usarlo solo en receptores menores de 70 años, porque la carga de inmunosupresión es realmente muy importante y queríamos ser prudentes.
Y la idea era valorar todas las ofertas de donante en muerte encefálica o donante en asistolia controlada y trasplantar con o sin imlifidasa, ¿vale? Esta es la historia de Kevin, ¿no? Estábamos con un 100% de anticuerpos. Este es los anticuerpos originales, la tasa, en junio del 2023. 100% de clase 1, 96% de clase 2, era lo que a mí me apetecía, y la suma era del 100%. Hicimos el primer delisting. ¿Cómo? Hicimos una dilución del suero con los anticuerpos 1,16 y un estudio de C3D para ver la capacidad de los anticuerpos de fijar complemento. Y aquí lo ven. En azul son los anticuerpos en el suero tal cual, el estudio que haríamos todos los días. En marrón es el anticuerpo con el suero diluido, ¿vale? Y vemos cómo bajan esos anticuerpos, y en verde se ve el estudio con C3D. Lo que decidimos fue que no íbamos a considerar ningún anticuerpo con un MFI por encima de 15.000. Esos quedaban fuera. Por mucho que bajaran, en principio, en el primer delisting estricto, que es el que vemos aquí, los que tenían por encima de 15.000 ni los considerábamos. Y los que tenían por debajo de 15.000 los considerábamos si bajaban por debajo de 5.000 con la dilución o si eran C3D o C1Q, el test que cada uno tenga, negativos. ¿De acuerdo? Y con ese delisting estricto, ¿qué conseguimos? Pues bajar de 100% a Kevin al 99%, un gran éxito, ¿eh? La clase 1 sí que bajó del 96 al 78, la clase 1 bajó del 100 al 99, la clase 2 del 96 al 78, seguía teniendo un 100%, y dijimos, bueno, si no, a lo mejor vamos a ser más permisivos, vamos a ver qué nos ofrecen, vamos a ver lo que pasa. Y bueno, hay experiencias, y no lo voy a comentar, hay experiencias que cuando uno trasplanta con anticuerpos donantes específicos que no fijan complemento, pues la probabilidad de rechazo es mucho más baja. Bueno, nos llegó la oferta. Ahí está la clase 1. Qué suerte, ¿no? Match en los B y en los C. Mismatch en el A, porque realmente tenía una cantidad de anticuerpos anti-HLA-A, que los tenía casi todos, casi menos los propios. ¿Qué pasa con la clase 2? Bueno, le cayó un donante homocigoto de R7, suerte también, y a nivel de DQ también muy bien. El DP, cuando nos ofrecieron el riñón, no lo teníamos, con lo cual íbamos un poco con la incertidumbre y valoramos lo que teníamos. Resulta que teníamos una 3, que lo vemos aquí, ¿vale? Que se había diluido un montón, lo ven, y que era C3D negativo, y luego teníamos una 32 que le había pasado lo mismo. Así que dijimos, según las normas que nos hemos dado, podemos aceptar esta oferta, vamos adelante. Estaba en otro sitio de España, tardó toda la vida en llegar, y cuando llegó dijimos, bueno, tenemos que hacer el crossmatch, porque si el crossmatch no es positivo, no se podía incluir en el ensayo, ¿vale? Aunque tuviera DSEAs con los estudios de single antigen, había que tener un crossmatch por citometría de flujo positivo. O sea que después de lo que había tardado en venir de lejos y tal, vamos a esperar el crossmatch nuestras 3 horitas con la citometría de flujo, y nos dicen que la citometría de flujo es positiva. Lo veis aquí, tanto con el suero histórico de junio como el del día del trasplante, que fue en octubre. Muy positiva, tanto para clase 1 como para clase 2, con los 2 tipos de linfocitos, aceptable para el ensayo. Le ponemos el fármaco, 0,25 miligramos por kilo, y repetimos el crossmatch. No os podéis imaginar cómo sufríamos con el tiempo de isquemia, porque íbamos ya por 22 horas o algo así. Y nos vuelve a salir positivo, y tienes la oportunidad de utilizarlo 2 veces. Luego ya no más, porque los individuos desarrollamos anticuerpos anti-imlifidasa, con lo cual deja de ser efectivo, pero en las primeras horas no ha dado tiempo a que los desarrollemos. Con lo cual ya era como, no sé, 23, 24 horas, y llamamos al medical monitor que estaba en Estados Unidos y dije, le ponemos una dosis y lo metemos en el quirófano, porque esto está bajando y no podemos esperar otras 2, 4 horas a ver en un papel que el crossmatch es negativo. Bueno, pues nada, ahí fuimos al quirófano, lo trasplantamos. Pues como os decía antes, esto se ha movido un poquillo, culpa mía. Hasta el día 5 o 6 no ponemos la timoglobulina, porque es cuando la imlifidasa ya no es efectiva y no afecta al anticuerpo. Después de las 3
4 dosis de timo, le ponemos rituximab, le ponemos inmunoglobulina policlonal y al día 8 vimos que la creatinina, bueno, este riñón se llevó como 26 horas, función inmediata, era un riñón bueno, joven, ya no recuerdo si era muerte encefálica o asistolia tipo 3, pero todo había ido muy bien y hacia el día 8 de repente vemos la creatinina estabilizada en 3,5, le hacemos una biopsia, tiene un rechazo activo mediado por anticuerpos C4D negativos, porque le habíamos puesto o habíamos permitido anticuerpos que no fijaban complemento. Así que, ¿qué hicimos? Lo tratamos, recambios plasmáticos. Y esto, bueno, ¿qué pasó después? Esta es la gráfica, la amarilla, azul, naranja, es cómo se comportaron los anticuerpos donante específicos, ¿vale? Cómo bajan después de administrar la imlifidasa entre el día 1 y el día 5, están todos planos ahí abajo, no hay anticuerpos y luego empiezan a rebotar. Aquí le habíamos tratado, esto ya no me funciona, en el día 13 lo tratamos con los recambios plasmáticos, que era cuando había un pico de anticuerpos, vuelven a bajar y a los 3 meses del trasplante vuelven a subir los anticuerpos, pero la función renal está estabilizada con una creatinina de 1,5. En la biopsia sigue teniendo un rechazo mediado por anticuerpos activo, tiene una glomerulopatía crónica del trasplante a los 3 meses. ¿Os acordáis de Isabel? ¿Y qué hacemos? Lo estamos tratando otra vez. A pesar de que no hay afectación clínica, nosotros lo estamos tratando. Y es curioso porque aquí... ¿Me podéis poner la anterior? Porque esto pasa hacia adelante, pero hacia atrás no. Bueno, hemos trasplantado a 4 pacientes con imlifidasa. De los 4, en 3 se ha producido rebote de anticuerpos y un cierto daño histológico en la biopsia. En 1 no hay rebote y está pendiente de realizar biopsia. De forma paralela, en 3 casos, después del delisting, nos han ofrecido un donante con el cual el cross-match ha sido negativo, así que los hemos trasplantado sin imlifidasa. En ellos, 2 han hecho rebote y 1 no ha hecho rebote. Es decir, que este estudio lo que nos ha permitido es ver que podemos trasplantar con delisting, que no siempre necesitamos imlifidasa y que hay otros pacientes que sí en los que la imlifidasa permite el trasplante. Con lo cual, nada, la conclusión era lo que les había comentado antes, que tenemos que considerar todas las opciones y trabajar en equipo para dar una oportunidad a estos candidatos hipersensibilizados. Y ya está, muchas gracias.